Bienvenidos y bienvenidas todos a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora, TV Caricuao, Radio Macarao y las redes sociales YouTube. Vamos a tener hoy un programa especial. Estamos preparándonos para la fiesta más importante de la cristiandad, como es la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. El día en que aquel grupo de creyentes en Jesucristo, orando, vino el Espíritu Santo y los transformó y nació la iglesia misionera. De eso y otras cosas vamos a hablar en el programa entero de hoy. Johnny. Gracias, Pablo. Bueno, hoy tenemos como siempre un programa bien interesante. Vamos a hablar de ese día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? ¿Cuántas veces vino en aquella oportunidad? ¿Ha venido nuevamente a visitarnos Pentecostés? Eso es muy importante, eso lo vamos a aclarar, pero le damos las gracias a todo nuestro equipo de TV Caricuao y Radio Macarao, a Laura, a Pedro, a Jesús, a Raimar, Edelvio, Leiber, a Rafael y a nuestro hermano Manuel en Radio Macarao. Como siempre, le damos las gracias al Espíritu Santo, productor de este programa, transmitiendo de Caracas, Venezuela, en la segunda semana del mes de mayo del 2016. Pablo. Vamos como siempre a pedir a ese Espíritu Santo que venga a ayudarnos para que nosotros descubramos el sentido importantísimo de esta fiesta y por qué Dios escogió para cumplir su promesa en este día tan importante, un día de la fiesta judía. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos transmitir esta palabra que vamos a escuchar y este hecho trascendental que dio inicio a tu iglesia, a tu comunidad, con una misión de transformar la tierra. Danos a nosotros ese discernimiento y esa fuerza para que una vez que entendamos este misterio de la revelación en el Espíritu, podamos nosotros llevar a la práctica el compromiso que tú nos pides. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. A oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, pardos y elamitas. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el otro puerto, y en el Asia y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limiten en Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay crecentes y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos en esta primera parte profundizar en la lectura que acabamos de escuchar. Y en la segunda parte del programa vamos precisamente a retomar el programa que tuvimos la semana pasada en relación a la jornada de los medios de comunicación social. La primera parte de este relato es muy importante saber qué significa Pentecostés. Así empezaste tú. Correcto. La explicación. Pentecostés viene de la palabra penta, que quiere decir 50. ¿Por qué viene esa palabra? Porque esa fiesta era la fiesta de las primeras cosechas de los judíos. Por eso es que había tanta gente en Jerusalén. Venían judíos de todas partes de alrededor de Jerusalén, porque era la fiesta de las primeras cosechas. Venían a traerle a Dios en el templo sus primeros frutos de su trabajo, en agradecimiento. Una fiesta muy linda y una fiesta que tiene un sentido espiritual muy profundo.
Por eso es que vemos la larga lista de judíos de todas partes que tú leíste ahora, ¿no? Ahora, eso es muy importante entenderlo porque había tantos judíos. Esta fiesta se celebraba a los 50 días de la Pascua, de esa celebración donde Jesucristo instituyó la última cena, que los judíos siguen celebrándola y nosotros todos los jueves santos también celebramos esa Pascua, pero ya no la Pascua judía, sino el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad. En eso coincidimos con los judíos, pero es un tiempo importantísimo. Jesucristo había prometido al Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos sobre la ascensión. Jesucristo se fue, volvió otra vez al lugar donde le correspondía, a recuperar la gloria que él había dejado antes de venir al mundo. Y precisamente les decía a los apóstoles y a sus discípulos: ahora les toca a ustedes, vayan a Jerusalén y aguarden a que la promesa se cumpla. Dios nuestro Padre escoge precisamente, providencialmente y no por azar, esta fiesta. ¿Por qué? Porque ellos iban a manifestar públicamente por primera vez, con la fuerza del Espíritu Santo, la buena noticia a todos los judíos esos que estaban en todas partes. Fue una situación estratégica bastante buena, ¿no? ¿Verdad? Porque van a traer el mensaje. Entonces es muy importante saber qué es Pentecostés y por qué Dios escoge Pentecostés para cumplir la promesa del Espíritu. Hay dos señales fundamentales que aquí se van a expresar. Dice la lectura que el Espíritu Santo bajó sobre ellos como lenguas de fuego. ¿Por qué como lenguas de fuego? Recuerden que Jesucristo, cuando fue bautizado, el Espíritu bajó sobre él, igualito que a los apóstoles, pero Jesucristo bajó en forma de paloma. A ellos le bajó en forma de fuego. ¿Qué significa el fuego? Lenguas de fuego que se posaron sobre su cabeza. Primero, el primer efecto que va a hacer el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre aquellos grupos de hombres y mujeres que estaban en el cenáculo orando, se calcula alrededor de 50 personas, con María que estaba allí también orando, eso lo dicen los Hechos de los Apóstoles, porque ellos tenían miedo a los judíos, estaban encerrados en aquella habitación y tenían miedo a los judíos. ¿Cómo un grupo de personas va a dar un mensaje de salvación y de liberación con miedo? Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es quitar el miedo. Y por eso el fuego significa eso: purificar, limpiar, dar fuerza, dar poder. Se les infunde el poder del Espíritu, la fortaleza. Eso va a ser uno de los dones que después vamos a comentar, ¿no? Es el primer efecto. Y el segundo efecto es que eso produjo un viento impetuoso. ¿Qué es un viento impetuoso? Es la fuerza del Espíritu que se manifestó en ese viento que ya Jesucristo habló con Nicodemo y lo decía claramente. El que nace del agua y del Espíritu se parece como el viento, que uno no sabe ni de dónde viene y no sabe a dónde va. Así es el que nace en el Espíritu Santo. Amén. Que se deja mover a lo que Dios quiere que vayan y hagan, y ese va a ser uno de los efectos también de la libertad. El Espíritu viene a dar libertad a aquellos hermanos que han sido purificados y han sido fortalecidos. ¿Para qué? Para la misión, para que cumplan la misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estos dos signos del fuego purificador, del fuego de fortaleza, bueno, el fuego, ustedes saben que ese símbolo es muy conocido en todas las culturas. ¿Qué hacemos para purificar el agua? Por ejemplo, meterle fuego, hervirla y allí se matan todos los microbios. ¿Qué hacemos para convertir un hierro en una gran cabilla allá en Sidor? Meterlo a unas temperaturas con un fuego de una alta temperatura, y aquel fuego hace que ese hierro corrompido y con muchas cosas, alienados, con muchas cosas, salga como una cabilla pura. La fuerza del fuego es increíble. Entonces, estos dos signos son importantes de interpretar para poder entender el sentido espiritual que tiene. Ya en la segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre esos dones de lengua y de cómo ellos pudieron comunicar a todas las personas y fueron entendidos. Por eso es que vamos a dedicar la segunda parte del programa a los medios de comunicación social y al uso de estos medios de comunicación social. Así que dejamos esta segunda parte para la segunda parte del programa, porque hoy va a ser un programa completo sobre esta fiesta del Espíritu Santo. Gracias, Pablo. Bien interesante todo eso que nos estaba hablando, pero como siempre, bueno, tengo mis preguntas porque yo no sé. Claro. Y tenemos a nuestro hermano, el Padre Pablo, aquí para que nos ayude.
porque Pablo dijo algo bien importante y me gustó cómo terminaste esa primera parte. Ese fuego purificador donde tú metes una cabilla y pones el hierro y por el otro lado lo convertimos en cabilla, o ese fuego purificador donde agarramos y colocamos el agua y le hervimos para que se purifique y mate todos esos microbios. Y como dicen los chinos también, que ellos comen de todo porque el fuego prácticamente lo mata todo. Pero hay un fuego también que se me vino a la mente, que es el fuego del infierno. Entonces nosotros vemos que nosotros aquí, precisamente, yo no creo en ese infierno que la gente se va y se va a quemar, pero sí creo que nosotros venimos aquí en este mundo en forma de carbón. Nosotros venimos con este cuerpo y nosotros venimos aquí a purificarnos con ese fuego interno, con ese fuego del Espíritu Santo, precisamente para convertirnos en esos diamantes que vamos a irradiar ese espíritu que nosotros estamos recibiendo y tenemos que irradiarlo a todas partes. Nosotros venimos a convertirnos de carbón en diamante, eso es bien importante. Eso me gusta mucho esa comparación y me gusta también que hayas hablado del fuego del infierno, porque acuérdense que el fuego tiene un sentido purificador, pero también es destructor. ¿Okay? Si te puede dejar en ceniza. Exactamente. Entonces yo creo que el problema está en que el fuego viene a quemar lo que no sirve, la escoria que nosotros tenemos. Por eso la comparación de Sidor es muy importante, ¿no? Estamos hablando a nivel espiritual. Claro, por supuesto. Y también ese fuego devastador, ese fuego que consume por dentro. Por ejemplo, una persona que está llena de odio, de resentimiento, de rencores, tiene un fuego interno que lo está destruyendo, que lo está matando. Entonces, el fuego divino es todo lo contrario. Es un fuego que purifica, que libera. Es el agua también, que es otro signo que usa el Espíritu y nosotros lo usamos en el bautismo. ¿Para qué? Para que esa agua se convierta en nosotros, como lo decía Jesús a la samaritana, en un manantial de vida eterna, que puedas tú, con esa agua viva que es el Espíritu Santo, dar esa agua de vida a los demás, salpicarlo. De ahí viene la misión precisamente de transmitir aquello que uno recibe a los demás. Ese Espíritu Santo no se puede quedar en nosotros. Tenemos que darlo, tenemos que compartirlo, tenemos que salpicarlo donde quiera que vayamos. Y por supuesto, y también esa comparación que nos hacen de que será separada la paja del trigo, y la paja será quemada y el trigo, que precisamente somos nosotros ya purificados, entonces nos quedaremos salvos. Y todo lo que tú estás hablando, esos rencores, esos odios, esa tristeza que muchas veces tenemos por dentro, ese fuego no va a apartar, eso es la paja que tenemos prácticamente en el cuerpo. Perdón, antes que siga, ¿te acuerdas precisamente cuando Moisés tiene la revelación de Dios? ¿Qué le llamó la atención a Moisés? De que vio una zarza ardiendo y que no se consumía. Exacto, importantísimo. Ahí estaba el fuego de Dios también. Fíjate que entonces dice, de repente se oyó un ruido que venía del cielo. Precisamente dicen que cuando Jesucristo fue bautizado, muchos escucharon ese ruido y entendieron, este es mi hijo amado, mi predilecto, en el que pongo mis complacencias, y muchos realmente no lo entendieron. ¿Cuántas veces hemos oído ese trueno, ese viento? Es que Dios nos está hablando, Dios nos está tocando y nosotros le estamos pidiendo, Dios, por favor, quiero que me ilumines, quiero que me toques, quiero que me hables. Y Dios nos está utilizando precisamente ese viento, ese fuego, ese sol, todas esas cosas, y nos está tocando y nos está hablando, y muchas veces no lo entendemos. Fíjate que hay otra cosa que tú lo explicaste muy bien, de que los apóstoles se encontraban en un búnker por miedo a los judíos, no importaba, ellos estaban escondidos y necesitaban ese fuego purificador para salir de ahí. Pero el Espíritu Santo como tal no necesita de paredes, ni necesita de búnker, ni necesita nada, así como Jesucristo, cuando ellos estaban en ese búnker, se les apareció y le dijo, la paz esté con ustedes. Igualmente el Espíritu Santo nos llega a nosotros, muchas veces lo sentimos, muchas veces ni lo llegamos a conocer. Pero entonces cuando dicen se posó sobre ellos en forma de lenguas de fuego, y todos empezaron a entenderse. Cuando antes de comenzar el programa, nuestro hermano el padre y yo, el padre Pablo y yo estábamos hablando sobre eso, que era que yo lo escuchaba en español y el otro lo escuchaba en inglés, el otro lo escuchaba en chino. No, señores, lo que pasa es que nosotros tenemos una lengua natural y prácticamente nosotros estábamos escuchando la lengua natural que nosotros conocemos y nos recordamos, y la estábamos interpretando en nuestra propia lengua. Eso realmente era lo que estaba pasando. Ahora siempre te dice, y habían judíos devotos venidos de todas partes. Señores, judíos devotos hay en todas partes. Pero yo le quitaría la palabra judíos, Pablo. No quiero malinterpretar, ¿no? Pero yo creo que gente buena, devota, hay en todas partes. Por eso la piedra que fue desechada, que fue la piedra que desecharon los judíos, que es Jesucristo, gracias a Dios, que bueno, la desecharon, y ahora en sí, hoy, todos somos hijos de Dios. Pero entonces también te termina diciendo la palabra que todos estaban desconcertados.
porque la verdad es que cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo no tiene explicación lógica, porque las cosas de Dios son todas ilógicas para el hombre. Y entonces, por supuesto, ellos estaban desconcertados. Los mismos apóstoles, la misma María, todos estaban realmente atónitos con lo que estaba pasando, y más todavía cuando recibieron ese fuego del Espíritu Santo. Pero otra pregunta que hice yo, ese fuego del Espíritu Santo de Pentecostés solamente llegó ese día. Yo te tengo una confesión, Pablo. En una oportunidad estábamos un día de Pentecostés en la iglesia de la Resurrección del Señor y estábamos en una vigilia, y la vigilia estaba toda bonita. Y entonces de repente el padre Pablo empezó a hablar y yo no le estaba entendiendo qué era lo que estaba diciendo. Y me puse así como a escucharlo bien, y todo el mundo empezó en la oración y luego lo empecé a entender. Y después yo me di cuenta de que el Espíritu Santo se posó en esa vigilia que nosotros estábamos ahí, y todos estábamos hablando en una lengua que no era nuestra lengua, pero todos nos estábamos entendiendo. Pablo. Bueno, efectivamente, eso es uno de los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo. Y esto es otra cosa, cuando el Espíritu Santo se derrama, dice que Él derramó 7 dones. Acuérdense que 7 es un número simbólico en la Biblia, que significa un número infinito, ¿no? 70 veces 7 quiere decir que tienes que personar siempre, ¿no? Es muy importante también la simbología. Quiere decir que el Espíritu da muchos dones. ¿Para qué? Según las capacidades que tenga la persona para la misión a la cual Dios le encarga. Porque ¿para qué manda el Espíritu Santo a nosotros? No es por gusto, no es para que nos haga cosquillas, sino es para que nos saque de nosotros, y nosotros con nuestras capacidades recibimos un don. Es el mismo Espíritu, pero a cada uno hace un efecto distinto. Mira, hay una imagen que te va a gustar mucho de San Cirilo, que yo la traigo aquí, porque es ecológica. Y ahora que vamos a celebrar la ecología, de eso vamos a hablar en segunda parte del programa también, de un evento que tenemos muy bonito la semana que viene. Dice que el Espíritu, dice San Cirilo, que el Espíritu derramaba sus dones según las capacidades de cada uno, como el agua que da vida al caer sobre la tierra, al caer sobre las plantas, al caer sobre los animales y a los seres humanos. Tiene distintos efectos. Siempre el agua va a dar vida, pero la forma como la da en la planta, la forma como la da en la tierra, la forma como la da en la forma que nos da en nosotros, es distinto. ¿Por qué? Porque somos seres distintos que tenemos distintas capacidades, sea agua, tierra, planta o ser humano. Correcto. Pero hay un solo espíritu que produce esos diversos efectos. El apóstol Pablo tiene una disertación muy bonita en 1 Corintios capítulo 12, donde usted puede en su Biblia ver cómo él compara el cuerpo humano. También es una comparación muy bonita, donde hay un solo cuerpo, pero hay distintos miembros, y cada miembro tiene una función distinta que cumplir, pero todos tienen que estar en armonía para que se rija por la cabeza y podamos cumplir con la misión que Él nos encarga. Una última cosa para pasar ya a la segunda parte del programa, que vamos a desarrollar esto del don de lengua y de los medios de comunicación social. Como nosotros, yo lo dije la semana pasada, ¿no? Imagínense ustedes que Pablo, Silas, todos estos apóstoles hubieran tenido estos medios de comunicación social maravillosos que nosotros tenemos, televisión, radio, internet, YouTube. Imagínense esto que uno hubiera hecho. Instagram. Y no tenían ni megáfono. Y allí en aquel gentío empezaron a dar este testimonio. Y el testimonio lo dieron sin miedo y con gozo. Con gozo, a pesar que los perseguía, a pesar que le dijeran que estaban borrachos, hermano. Lo primero que ellos le dieron fue un insulto. Sí, correcto. Estos están borrachos, y Pedro les decía, ¿cómo vamos a estar borrachos? Son las 10 de la mañana, hermano. Aquí lo que estamos es ebrio de la fuerza, y dio el testimonio, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora en la segunda parte del programa, pero yo quisiera que termináramos esta parte insistiendo en la misión que Cristo nos dio. Dios nos dio a nosotros poder. Decía Johnny, ¿esa fue la única vez? Claro que no, esa fue la primera vez. Y continuamente, no solamente el Espíritu se manifestó, sino el Espíritu se quedó con ellos. Acuérdense que se metió arriba de ellos, y eso significa, como lo explicamos cuando hablamos sobre el bautismo de Jesús, que el Espíritu Santo viene para que uno cumpla una misión. El Espíritu Santo puede estar en tu corazón, pero cuando viene sobre ti, quiere decir que tú tienes que dejarte poseer por Él para que Él te mueva como el viento a donde Dios quiera llevarte. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa para ver cómo nosotros, a través de los medios de comunicación social, en el aquí y en el ahora, en este siglo XXI, podemos llevar con toda la fuerza del Espíritu esta transformación de la tierra a la cual el Espíritu y Dios nos llama. Ya estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa de hoy.
bendiga.